Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a compartir una palabra. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Vamos a compartir una palabra rápidamente. Y me gustaría compartir con ustedes Mateo capítulo 26, versículo 40. Dios bendiga a cada vida que se toma un momento para escuchar la palabra de Dios. Que se toma un momento, ya sea ahora o sea después, que escuche esta palabra, pero es muy importante. Mateo capítulo 26, versículo 40. Y dice así la palabra de Dios. Vino luego a sus discípulos Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces podemos ver, alabado sea el nombre de Jesús, Dios te bendiga mucho, Soledad. Podemos ver que Jesús en este contexto, Jesús estaba orando en Getsemaní. Vemos que los discípulos estaban cansados, había desánimo en ellos. En los otros evangelios nos dice que ellos estaban angustiados. Era tanto el nivel de la angustia y de la tristeza que ellos tenían que les daba sueño. Pero dice la palabra que Jesús se apartó varias veces a orar. Dice que Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, dice la palabra, quedaos aquí. Y dice la palabra que Jesús fue y se postró a orar, y dice la palabra que pidió la voluntad de Dios. Oh Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, yo quiero tu voluntad. Entonces vino hacia los discípulos y los halló durmiendo, y dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Puedo ver a través de esta palabra que muchos cristianos están durmiendo, muchos cristianos quizás por el cansancio, por tantas cosas, mis hermanos, están angustiados, están cansados, no les da sueño, pero es importante entregarle una hora al Señor de oración mínimo, mis hermanos. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, estar atentos. Porque dice la palabra, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. ¿Cuál es el remedio para no caer en la tentación? El remedio es orar y velar. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero vemos que la palabra nos dice que ellos no oraron, ellos se quedaron durmiendo. Y si nos fijamos más adelante en los siguientes versículos, cuando Jesús fue arrestado, vemos que cayó en la tentación un discípulo y agarró una espada y un cuchillo y cortó la oreja de uno de los soldados. ¿Por qué? Porque no oraron. Luego, ¿qué pasó, mis hermanos? Se cumplió lo que Jesús había dicho antes. Había dicho de que Pedro lo iba a negar, y se cumplió así la palabra de Dios. Pero qué importante es que la iglesia esté orando. Qué importante es que nos levantemos en oración, porque toda la palabra se está cumpliendo. Y dice la palabra de Dios que cuando acontezcan estas cosas, significa que la venida del Señor está más cerca. Cristo está más cerca. Y sé que ha pasado mucho tiempo donde muchos están diciendo de que Cristo viene, y algunos lo tienen por tardanza. Pero mis hermanos,
Dios es un Dios de orden. Dios cada día renueva su misericordia. Pero Cristo está a la puerta. Cristo está cerca. Cristo está cerca. Y es momento de que la iglesia despierte. De que la iglesia ya no esté durmiendo. Dice la palabra de Dios que las 10 vírgenes se encontraban durmiendo cuando llegó el novio. Gracias, Jesús. Las 10 vírgenes se encontraban durmiendo cuando llegó el novio y escucharon la voz que decía: ahí viene el novio, y despertaron, pero 5 de ellas tenían su aceite y las otras 5 no lo tenían. Gloria a Dios. Es importante que cuando venga Cristo nos encuentre con nuestro aceite, con nuestra lámpara encendida. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ese aceite prendido, esa lámpara prendida? Dice la palabra de Dios que una lámpara no debe esconderse debajo de una mesa, sino que debe salir a dar luz. Es importante que los cristianos, los hijos de Dios, nos levantemos aún más porque Cristo está más cerca. Cada cosa que está aconteciendo. Vemos las noticias, mis hermanos, de Estados Unidos. Vemos las noticias de cada país y cómo están aconteciendo las cosas. Y cada vez dice la palabra que los tiempos van a ser peores. Pero es importante de que cuando Cristo venga no encuentre a su iglesia dormida. Hay un remanente. Yo creo que todavía hay un remanente. Hay un remanente que se está preparando, que todavía está orando, está ayunando, está alerta, está vigilante. Pero yo sé que también hay muchos que están durmiendo. Hay muchos que están siendo distraídos por distracciones del mundo y están perdiendo su tiempo en distracciones. Mis hermanos, dice la palabra que debemos perseverar, no importa el que empieza, sino el que termina, porque si perseveramos, el que persevera hasta el fin será salvo y recibirá su corona y recibirá su recompensa. No es el que empieza, porque todos pueden empezar bonito, pero lo que importa es el que persevera, el que aguanta, y van a venir muchos golpes al cristianismo. Si podemos ver, hay películas, hay series, hay tantas cosas que se burlan de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez está todo tan organizado, está todo tan planificado. ¿Para qué? Para irse en contra, para entregarle todo armado al anticristo. Mis hermanos, levantémonos en oración aún más y oremos, porque aún ahora hay países que están matando a los cristianos. Y nosotros hoy en día al menos podemos seguir predicando. ¿Cuántas almas hay? Mis hermanos, lamentablemente hoy los cristianos les acontece algo y ya ese algo los tira. Es importante que pongamos una mentalidad de valientes, porque solamente los valientes, ellos arrebatarán el reino de los cielos. No puede ser que venga una pequeña ola y ya te ahogue. Es importante que se metan más en oración cada uno de los hijos de Dios, cada uno de las hijas de Dios. No importa el llamado que tengas, no importa el liderazgo o lo que sea que tengas, no importa. Debes orar, no importa, debes ayunar, debes buscar del Señor, debes predicar de Cristo, porque esa es la gran comisión. Oh, gloria a Dios. Hoy lamentablemente la gente solamente quiere las bendiciones y no quiere ser obediente a Dios. Hoy la gente solamente quiere los milagros, quiere los panes, quiere los peces, quiere las bendiciones y solamente quiere escuchar palabras bonitas y que Dios te va a bendecir y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero eso es parte, pero el mensaje completo, sí, Dios va a respaldarte, Dios va a proveer, Dios va a ayudarte, pero el mensaje completo es ser obediente. El mensaje completo es que vamos a ser perseguidos. El mensaje completo es de que Cristo viene, de que cada vez está más cerca.
cerca de que cada hijo de Dios que de verdad se mete en la presencia de Dios, lo siente hasta en los huesos, de que Cristo viene. Y dice la palabra de Dios que se derramará el Espíritu de Dios sobre los hijos y sobre las hijas, y soñarán y profetizarán, dice la palabra. Hemos visto un mover a pesar de la pandemia, a pesar de tantas cosas que han pasado en el mundo. Hemos visto cómo se ha avivado un poco el fuego, y esta pandemia ha demostrado quiénes son verdaderamente los hijos de Dios y quiénes no lo son. Mis hermanos, hay gente que juega a ser cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo. Y Jesús nos dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Dice la palabra: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hoy en día el enemigo está como nunca, mis hermanos. Pero también yo sé que hay un remanente, yo sé que hay hijos de Dios, hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres que Dios está levantando, que Dios está preparando para un momento que viene un avivamiento, y hay que seguir predicando. Y si no tienes esas ganas de predicar, pídele a Dios: Señor, quiero tener ese fuego que me quema, que ya no puedo quedarme en silencio, que ya no puedo esconder esa lámpara, sino que tengo que salir a predicar la salvación a aquellos que te necesitan. Oh mi Dios, oh santo, oh santo. Tienes que orar, pararte en la brecha y orar por tu familia, interceder por cada persona que conozcas, interceder y orar, porque el enemigo está como nunca, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en los primeros capítulos de Éxodo, dice la palabra, y aquí podemos ver que no es en sí lo que está diciendo, sino que aquellos que miran lo entienden de una manera diferente, porque tienen al Espíritu de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios y lees la palabra de Dios, hay parábolas que el Señor nos cuenta, pero que muchos no van a entender, pero los que tienen al Espíritu de Dios lo entienden. Mis hermanos, hay muchas verdades y cosas espirituales en la palabra de Dios que nos explican que no a Dios. Y dice los primeros capítulos de Éxodo que dice la palabra, que estaban estos egipcios y dijeron, este pueblo de Dios se están multiplicando tanto, no vaya a ser cosa que ellos se unan con nuestros enemigos, y dice, y nos venzan. Ahí los egipcios, yo no sé si tú lo entiendes, pero los egipcios representa el infierno, representa las tinieblas. Y dice la palabra que los egipcios dijeron, no vaya a ser cosa que tantos que son se vengan, dice, y se junten con nuestros enemigos y nos venzan. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dayana. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de las tinieblas? Son los hijos de Dios. Así es como el enemigo está hablando del mundo. Así es como el enemigo está hablando de aquellos que son esclavos hoy en día. Es por eso que, sierva, hija de Dios, hijo de Dios, levántate en oración por aquellos que están siendo esclavizados por la depresión, esclavizados por el alcohol, por las drogas, esclavizados por la ansiedad. ¿Cuánta gente hay? Oh Dios mío, cuánta necesidad hay, tanto como física como no física. Hay mucha necesidad, así que levántate en oración porque Cristo está cerca. Aquellos que son esclavos hoy en día, que se levante un Moisés, ahí donde estás. No sé de qué país sea, pero que se levante un Moisés que interceda. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más humilde del mundo, y eso le agradó a Dios. Pero ¿sabes otra cosa? Moisés, en los primeros capítulos, dice la palabra que él defendió a estos esclavos. Entonces Moisés amaba al pueblo de Dios, y Dios
le agradó eso, el amor que Moisés tenía por aquellos que estaban sufriendo, el amor que Moisés tenía por aquellos que estaban siendo esclavizados. Y sí, Moisés lo defendió y defendió ahí. Gloria a Dios, así es. Lamentablemente no todos pueden contar con ese amor. Hay gente que le cuesta muchísimo amar a aquellos que no conoce, a aquellos que no son familiar de ellos. Pero es importante que cuando tenemos al Espíritu de Dios dentro, empezamos incluso a interceder, y cuando incluso somos capaces de llorar por aquellos que necesitan de Cristo. Es tanto, dice la palabra de Dios, que Jesús sentía compasión. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la montaña, estaba ahí en el monte, y que siempre llegó una multitud de gente con muchas necesidades, creyendo de que Él los iba a sanar, creyendo de que Él lo iba a hacer. Y ellos venían de muy lejos hacia Jesús. Y Jesús, dice la palabra de Dios en varias ocasiones, que Él sentía compasión. Cuando tienes al Espíritu de Dios y no lo limitas y dejas que Él haga, gloria a Dios, empieza a fluir perdón, empieza a fluir compasión, empieza a fluir amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano y no amamos a esa persona? Y no tenemos enemigos, no tenemos enemigos. Nuestros enemigos es Satanás, ese es el enemigo. Si hay alguien que te haya hecho daño, ese no es tu enemigo. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que reinan en las regiones celestes. Es importante, mis hermanos, que no por una falta de perdón, que no por falta de amor, que no por falta de esas cosas te quedes, y que cuando Cristo venga te quedes. Cristo está más cerca, Cristo está más cerca. Y es importante de que nosotros no estemos durmiendo, Y los halló durmiendo, dice, y así que le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Mis hermanos, hay gente que puede pasar horas viendo películas, horas viendo series, viendo tantas cosas. Puede pasar horas y horas, pero no puede estar ni siquiera media hora escuchando la palabra de Dios. No puede estar ni siquiera media hora orando. Y Jesús les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Aún en ese agotamiento, mira a Jesús cómo estaba. Dice la palabra de Dios que Él sudaba gotas de sangre. Pero aún así ni siquiera eso lo detuvo a estar orando, a estar clamando a su Abba Padre y a pedir la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Eso no detuvo la oración de Jesús. No hay excusa para que dejes de orar. No hay excusa para que digas: no, es que no tengo fuerzas, no quiero orar. Mira a Jesús cómo derramaba gotas de sangre y Él oraba. Estos discípulos era tanto el peso de la tristeza y de la angustia que ellos se durmieron de tanta angustia. Pero ellos debieron haber estado orando, clamando a Dios. Esto nos enseña a nosotros que cada día debemos darle más de una hora. Si amas a Dios, le vas a dar más de una hora cada día al Señor. Y no lo hagas como obligado, no lo hagas por cumplir, no lo hagas como una rutina, sino que hazlo por amor al Señor y como una ofrenda de olor fragante delante de su presencia. Es importante que avives el fuego que hay en ti, porque dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Oh, gloria a Dios. El amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra en Isaías que al escuchar la palabra de Dios, dice que estas personas temblaban
Y hoy en día escuchamos la palabra de Dios por diferentes lados y la gente ya no le tiene respeto a la palabra de Dios. Ya no le tiene respeto a la palabra de Dios. Ya no temblamos escuchando la palabra de Dios. Ya no temblamos sabiendo que está la presencia de Dios. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, dice la palabra que el Señor mandó fuego a una mala adoración. Es importante darle la mejor adoración al Señor y derramarnos delante de su presencia. Así como Jesús cuando estaba orando en ese momento. Así en ese momento tan difícil que estaba el Señor. Pero aún así Él decidió clamar a Dios, refugiarse en el Señor y orar. No hay excusa para que no ores. Sigue orando, sigue buscando, porque el Señor dice: clama a mí que yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Empieza de a poco y vas a ver cómo vas a ir aumentando eso para el Señor. Gloria a Dios. Es para el Señor. Si yo tengo un Padre y mi Padre es Dios, ¿cómo puedo decir que Él es mi Padre si no hablo con Él en todo el día? Si lo ignoro todo el día. Es importante de que le dediquemos al Señor lo que merece. Si Él es mi Padre, yo tengo que dedicar mucho tiempo para Él. Tengo que estar con Él todos los días, en todo momento hablarle. Gloria a Dios. Pero hay gente, mis hermanos, que pasa un día, pasan 3 días y no oran, y no claman al Señor, y no consultan al Señor las cosas. Hacen cosas sin pedirle dirección a Dios. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Orad para que no entréis en tentación. Gloria a Dios. La oración es la llave de todas las cosas. La oración es la llave de todas las cosas. Gloria a Dios. Es momento de que te acerques más a Dios, de que busques más del Señor, de que busques más de su presencia, sin importar nada. Empieza a buscar del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, sana mi corazón, Señor, obra en mi vida, termina la obra que hay en mí, Señor, yo quiero más. Un verdadero hijo de Dios no se conforma con poco. Un verdadero hijo de Dios busca más de su presencia. Un verdadero hijo de Dios no solamente está con Dios por las cosas o por las añadiduras, sino que un verdadero hijo de Dios está porque está enamorado y quiere más de su presencia. Busca más de su presencia. Busca más de su presencia. Gloria a Dios. Un verdadero hijo de Dios no está por los panes y por los peces. Un verdadero hijo de Dios, un adorador verdadero, no adora a Dios solamente en los momentos buenos, sino que él adora a Dios y sigue, persevera y continúa firme en los pasos del Señor, en los caminos del Señor, buscando de su presencia, anhelando de su presencia. Porque sabes una cosa, a Job dice la palabra que le quitaron la familia, los hijos, le quitaron la salud, las cosas materiales, le quitaron todo. Pero dice la palabra, mis hermanos, y podemos ver que a Job no le pudieron quitar esa comunicación con el Padre. Y hay varios capítulos donde Job le habla a Dios y sí le hacía muchas preguntas, pero no dejaba de orar, no dejaba de comunicarse con su Padre. No permitas que se rompa esa conexión con el Padre. No te apartes del camino que solamente te lleva al Padre. Y ten cuidado a quien escuchas, ten cuidado y estad alerta, porque dice la palabra de Dios que nuestro adversario anda como león rugiente a quien devorar. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dice la palabra que anda como ladrón y quiere robar, matar y destruir. Mis hermanos, es hora de que los hijos de Dios nos levantemos mucho más en fuego, en oración, en búsqueda de Dios, en búsqueda de la presencia, y no tanto en lo público, sino que en la intimidad con Dios. Y ahí vas a ver, dice la palabra, cierra tu puerta, unge tu cabeza con aceite. Y dice la palabra, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y dice la palabra que todo lo que pidamos en el secreto, el Señor lo recompensará en el público. Pero hay gente que solamente quiere el público, pero no quiere el secreto, pero no quiere la experiencia, quiere hablar de lo demás, pero no quiere pagar el precio. Es importante que cierres tu puerta, que te apartes para el Señor, que le bajes el volumen a toda distracción, a todo pensamiento, a toda actividad, a toda cosa que te está causando distracción, y busques más del Señor y de su presencia, y vas a ver cómo la gloria de Dios va a estar en donde estás. Empieza a clamar y levántate. Gloria a Dios. Dice la palabra que mejor, dicen, denle gracias a Dios las que no están encintas, las que no están embarazadas en ese momento, cuando los cristianos sean perseguidos, y algunos morirán, dice la palabra de Dios. Cristo viene pronto, y la persecución y los tiempos se están poniendo más difíciles. Es importante que la iglesia despierte y ya no esté en tanta distracción. Gloria a Dios. Gracias, Jehová. Empieza a buscar más del Señor. Empieza a buscar más de su palabra, que es viva y eficaz. Empieza a buscar más de su presencia, y vas a ver cómo la gloria de Dios hace. Empieza a poner en oración y a levantarte en clamor por aquellos que necesitan que tú ores. Hay gente que nadie ora por ellos. Analiza eso, y el Señor, el Espíritu Santo, pondrá en tu corazón por quién orar, por quién clamar. El Señor pondrá. Empieza a orar por los ancianos, empieza a orar por los niños, por las niñas, empieza a orar por los jóvenes, empieza a orar por los hombres, por las mujeres, empieza a orar por cada presidente, empieza a orar por cada persona, por cada famoso, por cada persona que nadie ora por ellos. Empieza a orar por las almas de tu ciudad, empieza a orar por las almas de tu país. Empieza a orar y levántate en oración. Levántate en oración, clamando al Padre todas las cosas y confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga grandemente cada vida. Que el Señor no te encuentre durmiendo. Que el Señor no te encuentre durmiendo. Todo el día no. Empieza a buscar más del Señor, a entregarle más de una hora, a entregarle lo mejor de ti, a hacer cosas de buena calidad para el Señor, tiempo de calidad para el Señor, y que busques del Señor. Porque hay gente, mis hermanos, hay gente que no busca de Dios, que lo ignora todo el tiempo. Y en los momentos de dificultad es ahí cuando se acuerdan de Dios. Es ahí cuando se acuerdan de Dios. Es importante de que busquemos del Señor y demos gracias a Dios. Podemos ver estos 10 leprosos. El Señor los sanó, pero solamente solo uno, se acercó a darle gracias a Dios. En este año que está finalizando, en estos ya nos queda muy poco. Nos quedan unos días. Que tú seas como ese leproso que se acercó al Señor y le dio gracias. Dale gracias a Dios y busca más. No te conformes con lo que ya has encontrado de Él. No te conformes con lo que ya el Señor te ha mostrado. Busca más de su presencia. Busca más de Él. Busca más del Señor. No te conformes. No te conformes. Busca más y vas a ver de que Dios va a seguir haciendo y va a manifestar su gloria. Que sea una relación, que
que sea una amistad, que sea una relación, que seas un hijo y no un siervo. Gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que el siervo no es lo mismo que el hijo. Sea un hijo y no un siervo. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga grandemente sus vidas y estamos orando por cada uno de ustedes. Que la paz del Señor sea con ustedes, acompañándolos en esta preciosa noche. Muchas bendiciones. Que el Señor cuando venga no te encuentre durmiendo. Clama por los demás. Estad velando, estad alertas y orando en todo tiempo. Gloria a Dios.